Macri. Bueno, a ver, vamos a comenzar a hablar con nuestros invitados. Hugo Yasky, ¿cómo va? Buenas noches, gracias por venir. Digo, hoy también la CGT, te cuento, la Confederación General del Trabajo, estuvo reunida porque están analizando la situación y están esperando las novedades del gobierno, las medidas económicas. ¿Se va a tocar el impuesto a las ganancias, por ejemplo? ¿Va a haber o no retenciones? ¿Habrá un Consejo Económico y Social? Herramientas que el presidente o al menos su jefe de gabinete, Marcos Peña, entienden que son antiguas, que no sirven para nada. Pero hoy estamos parados ante esta situación, Yasky. Entonces... Sí, y bueno, creo que el gobierno tiene que empezar a actuar como lo que es. El gobierno que hasta diciembre tiene que garantizar que la vida de la gente no se convierta en una penuria, que no haya, como se está amenazando, desabastecimiento ni remarcación de precios alocada. Bueno, remarcación de precios ya hay, porque lo que dicen los comerciantes, y estábamos contando recién, es que no saben qué precio poner. No, claro, pero... porque no saben cuando repongan a qué precio reponen. Eso tiende a agravarse. La harina, ya hay algunos panaderos que han recibido la harina con un 30% de aumento. Y hay algunos que ya no quieren vender. Otros que están quitando la mercadería de la estantería. Creo que la gente que más siente esta crisis con la que unos poquitos están ganando, porque eso hay que decirlo siempre, son muy pocos, pero los que tienen los dólares fuera del país, como los tiene el señor Duhovne, el señor Macri y otros en el gabinete, más algunos amigos más, esos se están ganando mucho. El resto estamos perdiendo. ¿Quiénes son? Jubilados. ¿Qué pedimos para los jubilados? Tiene que haber un aumento de emergencia para los jubilados. No podemos estar pensando en que la economía se resuelve, pero de los jubilados nos olvidamos. Tiene que convocarse al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Hoy, ¿cuánto está la canasta básica? Más de 35.000, 38.000 pesos. El salario mínimo vital y móvil no se toca desde el año pasado y está en 12.500 pesos. Tienen que pensar que hay que resolver el tema de los que cerraron paritarias sin cláusula gatillo. Eso también. Hoy tenemos una clase media prácticamente escoriada, es decir, que está incrustada en el barro. Ahora, Hugo, el gobierno está por estas horas en fervientes reuniones tratando de dilucidar de dónde saca la plata. Dice que no tiene dinero. Por eso estamos hablando recién de un waiver o un perdón al Fondo Monetario Internacional, quizá para que pueda adelantar fondos, pero no es la solución, digamos, esta. Pero puede pasar por ahí, ¿hay o no hay dinero? No, el gobierno cometió ni siquiera un error, llevó a los argentinos una situación en la que hoy estamos como en un laberinto sin salida, es decir, dejó caer la economía, profundizó la recesión y habilitó el juego alocado de la especulación financiera sin límite. Vos fíjate, tasas de más del 70%, cuando vos hablás con un pequeño comerciante, sí, claro, alguien que tiene un boliche, no puede existir, no Ahora, puede pensar la semana que viene. Entonces, ellos tienen que resolver esta cuestión. No Hugo, pueden decir no hay plata. En el día de ayer lo que hizo fue decir que la responsabilidad la tiene la oposición o los que votaron a otra fuerza política que terminó triunfante. En realidad, más que oposición, dijo Alberto Fernández y el kirchnerismo, ¿no? Ninguneando a los que forman parte del Frente Todos. Pero puso ahí el foco, diciendo que lo que se viene, imagínense si estamos en esta circunstancia, unas pasos, lo que se viene después. Demostró que es un gran estadista, la verdad. La culpa de todo lo que pasó hasta ahora la tenía el gobierno anterior. Ahora, la culpa de lo que está haciendo ahora la tiene el gobierno que viene. Es decir, él simplemente lo que hace es repartir culpas, actuar como una especie de niño enojado porque no lo votaron, parece un niño rico enojado porque tuvo un contratiempo. El contratiempo que tuvo es que la gente se dio cuenta de todas las mentiras que dijo durante 3 años, durante la campaña electoral, cuando decía los asalariados van a estar mejor, pobreza cero, no van a perder nada, van a tener la posibilidad de disfrutar una economía sana, sincerada, etcétera, etcétera. La gente advirtió que es todo mentira. Ahora, ¿qué margen de maniobra tiene el presidente hoy en este contexto? ¿Se tiene que juntar realmente con los candidatos a presidente, con Alberto Fernández, buscar allí un apoyo para salir o cómo se maneja esta crisis? Yo creo que hay que resolver los problemas de fondo, porque la gestualidad no sirve para nada.
nadie le cree a este presidente. Y no hablo de O sea, esa convocatoria no serviría para nada. Si vos no tenés la voluntad política de empezar a resolver el tema de cómo asignar salario, alimento a los comedores, abastecés a la farmacia del PAMI para que puedan volver a dar medicamentos. Si vos no tenés voluntad de resolver eso, te puedes reunir y tomar el té con los invitados que se te ocurran, que no le va a creer nadie, ni le van a creer los operadores financieros de afuera, ni le va a creer la población. El presidente tiene que dar un gesto, aunque sea una vez, de que tiene alguna idea para resolver este pozo en el que nos metieron ellos, porque cavaron bien hondo el pozo, son parte de los que se llevaron la plata del país, porque ellos son parte, tienen sus cuentas, bueno, se acaba de publicar el patrimonio de los ministros en los paraísos fiscales, entonces tienen que dar soluciones concretas a temas muy inmediatos, no se puede estar pensando en medidas que se van a anotar dentro de un mes y medio, tienen que dar soluciones a los jubilados, al salario mínimo, sí, los alimentos garantizarlos. Hugo, ¿y qué tiene que hacer el movimiento obrero en esta circunstancia? Yo creo que tenemos que juntarnos primero. ¿Ha habido reuniones entre ustedes? Porque hoy la CGT estuvo reunida. Sí, nosotros estamos conversando. ¿Qué quiere decir eso? Estamos intentando buscar mañana, pasado mañana más tardar, una instancia para aparecer juntos reclamando 5 o 6 cuestiones urgentes. Adelánteme lo que me está diciendo, jubilados. Claro, que tiene que ver con la agenda social, que tiene que ver con que el que no tiene... Cuando me dicen nos estamos juntando, ¿con quién? ¿Con Moyano? ¿Con Daer? Sí, ¿Con los todos? principales referentes, con Daer, estamos hablando todos para tratar de concretar esto. Creo que nos quieren de alguna manera empujar a acciones desesperadas, no tenemos que consentir eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Usted cree que hay provocaciones? Y por supuesto, si vos tenés hoy barrios donde la gente no tiene para comer, eso representa la más dolorosa y profunda de las provocaciones. Cuando vos volvés esta noche a tu casa y no sabés qué darle de comer a tus hijos, estás al borde de la desesperación. Entonces, frente a eso tenemos que ser reflexivos y tratar de lograr que el gobierno asuma el papel que tiene que asumir, que es gobernar. Dejar de especular con que si 3 puntitos más, 3 puntitos menos, ahora inventaron la fórmula por la cual van a llegar al balotaje. La verdad que es una vergüenza. Que inventen la fórmula por la cual los jubilados, la gente que trabaja, la gente que quiere vivir en paz, va a tener seguridad y cierto mínimo bienestar como para decir cómo y me puedo curar si me enfermo. ¿Se queda un rato más? Sí. ¿Con nosotros? Bueno, yo me voy a hablar con la diputada Victoria Donda, que también está aquí con nosotros, porque son jornadas febriles, como te estamos contando. Victoria, gracias por venir, muy amable, como siempre. Estamos ante esta instancia donde el presidente está tratando de tomar algunas medidas, están buscando el dinero, que si viene un waiver, un perdón del Fondo Monetario Internacional, habló de retenciones, le saltó el campo, el ministro dijo, a mí no me consultaron, esto no puede ser, no queremos aumentar retenciones, que el Consejo del Salario o Económico Social, ¿por dónde pasa la solución? ¿Hay que llamar a los candidatos a presidentes? ¿Cómo se transita? Yo creo que a los candidatos a presidente hoy hay que sumar, o sea, hay que llamarlos, es cierto, como decía recién Yasky, que no se resuelve con una reunión de candidatos a presidentes, que sí creo que hay que llamar a todos los sectores que intervienen en la economía, sobre todo aquellos sectores más afectados, pero con una verdadera voluntad de modificar las condiciones en las cuales estamos operando económicamente y que han generado que hoy yo recién venía para acá y viste que yo crecí en Bernal. Ajá. Y una amiga de Bernal, que es repositora en un Carrefour, me contaba que están remarcando un 30% más los alimentos. Entonces, esto impacta en el bolsillo de la gente que va a ir a comprar mañana una leche que hoy salía 55 pesos un litro de leche y mañana va a salir 70. No sabes, o sea, es 70. Una locura. Ahora, el presidente nos dijo que esto pasa porque la gente votó como votó y eligió a Alberto Fernández y al kirchnerismo. Bueno, la otra locura, chantaje o provocación es tratar de echarle la culpa a la sociedad de cómo votó sin hacerse cargo del rumbo económico elegido para terminar en esta situación. ¿Por qué no por qué un presidente, qué lógica de pensamiento te lleva
a tener que vos, o sea, ¿de dónde sale? La gente votó así, entonces por esto se desmadró, esta corrida es así. ¿Por qué no pensar que la corrida es resultado de cómo se estuvo operando y que la gente votó porque esto iba a pasar en algún momento? O sea, el presidente se siente incomprendido porque dice que él hizo todo lo que hizo, este esfuerzo, y nadie lo entiende ahora. No, yo creo que hay gente que lo entiende, los que ganaron un montón de plata y la tienen afuera. Duhovne lo debe entender bastante bien, porque no es cierto que el presidente hizo todo mal, hizo las cosas bien. ¿Para quiénes? Para sus amigos, para las fortunas de los empresarios que siguen haciendo negocio con el Estado. Me parece que el domingo lo que pasó fue algo muy importante, fueron varias cosas, pero entre otras cosas, con el resultado del domingo, enterramos la estrategia de la grieta. Estrategia que igual el presidente insiste en tomar, ¿viste? Como cuando siempre te equivocás de camino y siempre querés... Él insiste con la grieta, pero se enterró esa discusión de la grieta. Acá la única grieta que hay es la que está a favor de que los bancos y la timba financiera rija los destinos de la Argentina, o quienes están a favor de un Estado que esté del lado de la sociedad. A ver, recién estamos contando título del Financial Times y habla de game over, o sea, fuera de juego para el presidente argentino Mauricio Macri. ¿Qué margen de maniobrabilidad le queda al presidente en este contexto? El presidente sigue siendo presidente y por parte de quien ha sido, de acuerdo al último domingo, la fuerza mayoritaria, que es el Frente de Todos y Todas, vamos a garantizar que así sea hasta el 10 de diciembre. Mira, si hay algo que nos une a hombres y mujeres que venimos de distintas historias en el Frente de Todos, es la vocación democrática. Y para mí es muy importante respetar la institucionalidad y los periodos del calendario electoral. El presidente se tiene que quedar hasta el 10 de diciembre, tiene que entregar el bastón de mando a Alberto Fernández, acompañado de Cristina Fernández de Kirchner, y tiene que hacerse cargo de la situación. Y hacerse cargo de la situación implica convocar a los movimientos de trabajadores, a los movimientos de desocupados, a las cámaras empresariales y ver cómo resuelven esta situación, porque con ellos solos no alcanza, porque ellos nos llevaron hasta donde estamos, porque esas decisiones soberbias, resultado de pensar que un país es una empresa y una empresa para enriquecer su propia empresa, nos llevó al pozo en donde estamos, donde hoy teníamos un chico de cada dos que eran pobres en nuestro país, y ahora ese número se va a agrandar. ¿Sabes por qué? Porque con una corrida como la que hubo, con un aumento del dólar, con una inflación como la que hay, el número de pobres se va a agrandar en nuestro país y por lo tanto el número de indigencia. Y el número de indigencia, Rosario, es la gente que no puede comer. Así es. Están mirando todos como a Roberto Labaña ahora. Al menos pareciera que hay una especie de seducción. Alberto Fernández dice sería un buen ministro de Economía. El gobierno lo mira como diciendo si lo traemos para acá, una vez empezamos a sumar, ¿no? Toman la calculadora para octubre. Labaña lo que dijo: nosotros ante esta situación económica entendemos que podemos ser la fuerza para ir al balotaje. O sea, van a seguir insistiendo con esto porque entienden que está firme su candidatura a presidente. Políticamente, ¿cómo evalúas esto? Nosotros, mira, cada uno toma las decisiones políticas que corresponde. Yo la verdad es que no me voy a meter en la decisión política de Labaña. Creo que es un hombre con un criterio técnico muy sólido y que por eso la ponderación de él que hace Alberto Fernández. Y creo que uno de los objetivos del Frente de Todos y Todas que integro tiene que seguir siendo puente de unidad. La única grieta es la que separa al que cree en el Estado y al que cree en la timba financiera. Y quienes creen en el Estado tienen que estar de este lado. Y eso me parece que es lo que hay que seguir construyendo. Después, bueno, cada uno toma la decisión que toma, ¿no? Tal vez la historia sería diferente si en octubre podemos realmente, quienes apostamos a un Estado presente, a un Estado que defienda a la sociedad, yo creo que hay algo muy importante que se empezó también a hacer el domingo, a construir un país para todos. Y que se entienda que el nuevo periodo es un periodo donde confluimos también desde distintas identidades, pero con una idea, que es que la Argentina sea grande. La Argentina no va a ser grande con gente afuera del sistema. A ver, por supuesto se quedan todos, ¿no? Pero Agustín, quiero ir contigo porque aquí Victoria estaba diciendo 30% de aumento
en supermercados a los alimentos. Yo recién contaba que en panaderías están recibiendo la harina también con un 30% de aumento, y estábamos hablando de posibles medidas que vaya a tomar el gobierno. Sí, primero, el aumento de los precios es la consecuencia más directa, más inmediata de la devaluación que tuvimos tanto ayer como hoy. ¿Sí? Hoy no se habla porque al lado de lo de ayer fue más moderado, pero hoy hubo una devaluación de casi el 7% del peso, que sumado a lo de ayer acumula más de 30%. Eso tiene un traslado a precios directo de un cálculo a grandes rasgos, más o menos la mitad. Es decir, te suma de entrada, así en 2 días, 15 puntos a la proyección inflacionaria que tenías para este año, que ya era de 40 y pico, o sea que te vas a cerca de 55 o 60% de inflación, una locura, donde muchos sectores tienen, como vos lo marcabas ya, situaciones de desabastecimiento. En el marco de esta crisis, donde el gobierno pareciera que no se hace cargo y el gobierno sigue en modo, el presidente sigue en modo candidato y no en quien gobierna la Argentina, sí, se anuncia hoy, o se deja deslizar, no se anuncia, que en las próximas horas van a anunciar oficialmente un conjunto de medidas económicas. Sí, señor. Lo que se deja deslizar tiene que ver con aumento del mínimo no imponible sobre el impuesto a las ganancias. Sí. Es decir, ese nivel que dice a partir de dónde te retienen o no impuesto a las ganancias. Bueno, si lo suben, son menos los trabajadores que... ¿De cuánto se habla? ¿Sabemos eso o no? Hay algunos, porque viste que hay según si sos casado, si no, pero bueno, más o menos se habla de un nivel que fue en su momento también Pichetto el que lo había instalado, de Sí. los 70.000 pesos. Ajá. El tema es que esto, junto con el resto de Pero las cuando lo medidas- dijo Pichetto no estaba esto, hoy 70.000 pesos, quizás hay que subir más, ¿no? Bueno, Claro, en fin, bueno, no sé. no, pero además a esto vos pensás que se le suma, dicen, beneficios a los jubilados. No aclaran qué beneficios, yo te digo que después de esta devaluación, este traslado a precios, este desabastecimiento en medicamentos, cualquier beneficio que le des a un jubilado no va a alcanzar para sortear esta situación Sí, trágica que está eso atravesando. para jubilados. Sí, Algún beneficio que no sabemos cuál muy es. genérico que no sabemos cuál es y que frente a lo que está pasando me imagino que no va a ser demasiado. Hay que aumentar los haberes directos, más que claramente, beneficios, para- muchachos, con lo que están ganando los jubilados. Claramente, y ordenar que no haya desabastecimiento y haya medicamentos, que es un gran tema que se está dando en estas últimas horas. Después, hablan de beneficios para pagar impuestos. En el marco de una crisis de estas características, bueno, parece que quieren dar algunos beneficios para que no se caiga la recaudación y quienes están ahorcados... Suena todo tan raro, beneficios Rarísimo. para pagar impuestos. ¿Qué serán todo beneficios muy para pagar genérico, impuestos? muy genérico. ¿Me dan un café cuando lo voy a pagar? ¿Cuál es el beneficio? ¿Me acercan una No, silla? no sé, algún No plan de entiendo. cuotas, veremos. Las cuotas con intereses. Hablan, claro, ¿Con intereses a cuánto, mi amigo? Los intereses. Hablan, sí, con estas tasas, acordate, olvídate. Hablan de... Retenciones no. No, bueno, lo que se dice es, bueno, pero todas estas medidas, beneficios para las pymes, ¿no? Con subsidios, sí. que no se sabe qué. Lo que se dice, bueno, todas estas medidas, si vas a subsidiar a las pymes, etcétera, no te alejan del objetivo de déficit comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Pero ahí viene el waiver, ahí viene el perdón. Claro, y además te dicen el perdón, pero además te dicen, ¿y cómo vas a financiar todos estos beneficios, subsidios? Claro, ¿dónde sale la plata? Aumento? ¿De dónde sale la plata? Bueno, y ahí el gobierno lo que dejó deslizar en el día de hoy, hace poquito, y ahora incluso Sí. me consta que en este momento... Hay reuniones, ¿no? Hay reuniones y se están cruzando bastante enojados muchos miembros del gabinete, porque lo que se dejó ver es que dijeron, bueno, vamos a subir la retención, viste que habían eliminado las retenciones y hace unos meses pusieron a la exportación de granos una retención de 4 pesos. Pero ahora que es Fija. ministerio de vuelta, vuelven con Claro, los... esa retención Es de un 4 lío pesos, esto. cuando vos devalúas tan fuerte, se licúa. Claro. Entonces, el único beneficiario de la devaluación es el exportador de productos primarios, el sector concentrado del campo A ver, vinculado a la exportación. déjame que le pregunte a Lucía, porque tiene como una internita ahí del tema retenciones. El ministro ni J sabía, ¿no? Ni ¿No? enterado, porque la verdad es que lo ningunearon. Esto fue un plan de Sica y Duhovne que dijeron, bueno, hay que subir las retenciones, ¿cómo hacemos? Necesitamos financiar el PAC para la clase media. Hoy se dice en el gobierno que ya tenían una medida tomada. El ministro Echeverre, que volvió a ser ministro hace un par de semanas nomás, se enteró en los pasillos. Mirá lo que dice. Se puso como En el loco. anuncio de medidas que prepara el gobierno no se contempla el aumento de los derechos de exportación. Tiró un tuit para... Claro, el ministro tuvo que salir a aclarar eso porque Porque le algunos empezó a sonar el productores teléfono y le decían, ¿cómo sos ministro? ¿Qué amenazaban sabés? con tractorazos y amenazaban con medidas y protestas. Entonces el ministro tuvo que ir a calmar a su gente y decir, no, esto no va a pasar. El tema es que ahora siguen los llamados cruzados porque Sica y Duhovne ya tenían esta decisión tomada y hay una interna muy importante entre Sica y Echeverre que está estallando en estos días. Ajá. Porque bueno, Sica se sigue sintiendo el superior de Echeverre y no se puede frenar, no se decide en el gobierno de dónde va a salir la plata. Hay que aclarar que no perderían plata.
No, claramente, porque Digo, porque No es un dato menor ese. No, digo, la Al gente ser un es monto un 30% fijo- más pobre, pero ellos no perderían No, claro, plata. ellos son al contrario, más ricos. Entonces ese monto fijo de la retención se licúa. Pero para cerrar te digo, tomando de nuevo esto que dijo Echeverre, entonces la pregunta es, ¿y cómo lo van a financiar? Yo te digo, Rosario, Sí. esto que es un mejoralito a un paciente terminal Sí. que intenta anunciar el gobierno y estas reacciones de ministros a través de Twitter, etcétera, lo único que generan es más ruido y acá te contamos siempre lo que pasa. No estamos lanzando ninguna alarma ni nada, pero te contamos la verdad. Agarrate para cómo va a reaccionar otra vez mañana el mercado financiero. Lo dijimos ayer después de la conferencia de prensa del gobierno. Hoy tuvimos lo que tuvimos y los datos que Mañana tuvimos. otra jornada difícil. Agarrate A ver, mañana otra jornada Voy de a tensión, sumar- porque esto es pura incertidumbre. sí, voy a sumar a Camilo Alan de la Federación de Comercios. ¿Cómo va, Camilo? Buenas noches. También a Gonzalo Quilodrán, candidato a intendente en Salta. A ver, estas son las medidas que se esperan, Camilo. La verdad que Algunas, lo no vengo sabemos. escuchando, la verdad que no sé qué medida, porque no tienen conducción de nada. Cada uno hace lo que quiere, porque acá está diciendo que van a ayudarnos nosotros las pymes, ayudar para pagar los impuestos. ¿Qué impuestos si estamos fundidos? Nosotros las pymes estamos fundidos, estamos en terapia intensiva. Si no dejan de embargarnos las cuentas, la AFIP, y nosotros ya estamos en quebranto. Y con este problema de aumento del dólar, que aumenta más la mercadería, la gente consume cada vez menos, no sé a dónde vamos a llegar. No sé qué medida quieren tomar para ayudarnos. Nos quieren tomar una medida para matarnos. Beneficios respecto a los impuestos, pero no sabemos cuáles son ¿Pero los qué beneficios. impuestos si no nos podemos pagar los impuestos si no vendemos? Claro, ¿Cómo beneficios pagamos es que no les cobren nada Pero no directamente. cabe ninguna duda, tienen que parar y sentarse a hablar con la gente que sabe de verdad y no cobrarnos los impuestos, porque nosotros no podemos pagar los impuestos, la gente no vende. Este es el problema que hay. Las pymes no tienen consumo, no hay consumo. Paren, muchachos, la FIP de embargar a la gente, a las pymes, porque las empresas pymes, las industrias están fundidas. A ver, Este es Gonzalo, ¿cómo es la realidad, digo, ya no en la ciudad de Buenos Aires, en Salta, por ejemplo? Bueno, no, en Salta yo los escucho y la verdad que todo lo que se dice acá es como mucho más crudo, ¿no? Nosotros tenemos un tejido social que está crujiendo, charlábamos fuera del aire con Camilo, las pymes, los comercios, la verdad que se siente el doble. Y es en donde nosotros necesitamos un Estado presente de manera más inteligente, respondiendo a las demandas que necesitan los sectores más vulnerables. Y la verdad que yo lo que me sorprendió, sinceramente, más que el resultado que sacamos desde el Frente de Todos, es la respuesta irascible de un gobierno irresponsable que respondió con lógica de campaña, con una fórmula que acababa de perder por 15 puntos y no con un gabinete económico con medidas concretas. Hoy vemos que son parches y esperamos llegar de la mejor manera. Nosotros tenemos muy claro y somos muy responsables desde el Frente de Todos de garantizar la institucionalidad hasta el 10 de diciembre y aportar todo lo que haya que aportar, pero entendiendo que este gobierno tiene responsabilidad política e institucional hasta el 10 A de ver, diciembre. sumamos también a Gabriel Rubinstein. Gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas A ver, ¿cómo analizamos la respuesta del gobierno? ¿Está bien esta respuesta del gobierno a esta crisis que el gobierno ha generado en los últimos días? A ver, decir que el gobierno generó la crisis puede ser opinable. Lo importante es que la crisis está. Entonces, la Pero primera no es lo mismo quien genera las crisis, ¿eh? es que es una interpretación, porque es cierto, si uno, digamos, cualquiera que conozca los mercados financieros, es cierto que se esperaba 4 o 5 puntos de diferencia y todos los analistas de todo el mundo decían, sí, el frente, digamos, Alberto Fernández, Cristina Fernández saca 7, 8 puntos, va a haber un problema en el mercado, y cuando fue 15%, todo el mundo se asustó. Pero eso, que es lo que dice Macri, no interesa para el día siguiente, porque eso es una interpretación, en todo caso, de algo que sucedió. Y vos como presidente decís, bueno, ahora ante esta situación, ¿qué hago? Ponele que, Macri, tengas toda la razón. Igual, ¿qué haces? Y lo que tenés que hacer, a mi juicio, cuando vos decís, es altamente probable que Alberto Fernández sea el próximo presidente, convocarlo para buscar cómo esta transición y estos meses pasan de la mejor manera. Por ejemplo, Alberto Fernández deslizó en su momento que quería un dólar alto. Bueno, entonces discutamos con Alberto Fernández, el gobierno tiene que decir, bueno, a ver, ¿cuál es tu dólar? ¿55, 60, 65, 70? Porque entonces ahí hay que coordinar con el Banco Central a ver cómo llevar
Y entonces eso es muy importante, lo mismo con el tema de la deuda. ¿Estás de acuerdo, Agustín, con eso? Sí, a ver, digo, que Alberto Fernández habló en un momento de un dólar más alto necesario como estrategia de desarrollo para la Argentina. El tema es que es cierto que para llevar un dólar a un nivel que uno lo considere necesario para esa estrategia de desarrollo, hace falta coordinar un montón de cuestiones. Digamos, si vos generás una devaluación así como está generando hoy el gobierno, corriéndose y permitiendo que el mercado la realice, lo único que vas a tener es un impacto negativo sobre la economía. Yo, lo decíamos ayer, me generó mucha preocupación que el presidente no haya realizado una convocatoria amplia y haya seguido encerrado en su propia lógica y aislado bastante. Bueno, parece, por lo que nos realidad. dijo Roberto Bizarro, lo va a corregir, eso Perdón, pareciera. A mí me llama la atención de dónde habrán sacado los mercados los 5 Lo del puntos viernes. los 5 puntos de... Claro, sí. ¿De dónde habrán? Porque tal vez en los No, mercados... el viernes lo que tenían les el dato de enojó- que ganaba el gobierno. Lo No, que- bueno, lo que la nos enojó. inmensa mayoría de las encuestas, y no encuestas pagadas por el gobierno, daban, Está bien, pero lo daban que eso. digo es, tal vez, lo que digo, no importa lo que daban las encuestas, la verdad es que Porque- evidentemente se han manifestado como fotografías y cualquiera que conoce encuestas saben que esas son fotografías. Ahora, si a eso vos le agregás tener un gobierno que dice que va a ganar, conociendo que no iba a ganar, o sea, miente, es probable que el mercado haya dicho a esto no le creemos más y haya reaccionado a eso. Ah, bueno, Lo eso. importante también, me agarro de lo último que planteaban. Yo creo que la convocatoria es importante, pero no solo Alberto Fernández, sino los sectores que están siendo afectados por la crisis, porque como decía Agustín recién, no lo vamos a resolver solo con una medida de carácter monetario, sino la devaluación, como siempre, la pagan los trabajadores, las pymes, los comerciantes. La y ese devaluación es un siempre, gran la problema. devaluación siempre lo van a pagar los asalariados. O sea, la idea que esbozó también Alberto Fernández, que es un error, de que vos podés devaluar y al mismo tiempo podés subir los salarios al mismo tiempo, no se puede. Vos podés hacer una secuencia, primero devalúo esperando que crezca más la economía y de esa manera va a ir subiendo los salarios en el tiempo. Pero las dos cosas al mismo tiempo no podés hacer. Si devaluás, Lo que sí se puede hacer es perjudica a tomar, los es tomar salariados. un conjunto de medidas económicas pero- para que la gente no sufra en su bolsillo, no sufra en su consumo sí, y pero- pueda comer. Porque el problema de Pero- hoy, de llevarle, digo, a mí qué es lo que me desespera hoy, es que nosotros lo que tenemos que hacer es llevarle un poco de calma a la sociedad y de pedirle al presidente, no sé ya si el presidente puede escuchar algo, porque un hombre que en semejante caos se va a ver a un jugador de fútbol, un equipo de fútbol, el que sea, la verdad es que no sé en qué está pensando, al entorno, que le digan que la situación es grave y que convoque a una verdadera mesa para resolver un problema que no puede resolver A ver, este Hugo. gobierno. No, creo que acá el problema es que tuvimos muchos grandes maestros de la economía, un país donde los que mandan son los especuladores financieros, un gabinete que da el ejemplo de tener su patrimonio en dólares en los paraísos fiscales. Es decir, que mientras en estos 2 días todos somos 45% más pobres, del lugar donde estábamos, 45% más para abajo, resulta que estos señores quieren convocar, como si en vez de ser Jack el Destripador, fueran, qué sé yo, un estadista de Suiza. A mí me parece que lo que tienen que hacer es generar medidas para garantizar que la gente de los barrios pobres pueda comer, el aumento a los jubilados, garantizar el abastecimiento, una canasta básica de alimentos accesibles, medidas concretas, que se dejen de engañar a la gente, que se dejen de decir mentiras. Esto de tirarle el mejoralito, el impuesto a las ganancias y de medidas que además van a ser en un mediano plazo efectivas. Aquí hay que garantizar que la gente que hoy está desesperada Pueda sienta comer. que tiene alguna seguridad. Voy a hacer la pausa, enseguida seguimos con el debate. Voy a hacer la pausa, informe, quédate buenísimo a la vuelta porque te vamos a contar detalles de la crisis de la clase media. Y además, el actual titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Monzó, habló con Alberto Fernández. ¿De qué hablaron? ¿Qué pasa con esa ala política del oficialismo? Pausa y volvemos, quédate ahí. Y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.